Ella está en Ecuador, en Quito puntualmente, y hoy nos trae el misterio de la Cueva de los Tallos. Es María José Roballo. Majo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, Majito. Bienvenida, Majo. Esta historia que se titula El misterio de la Cueva de los Tallos es una historia que se conoce en tu país, ¿verdad? Sí, pero en realidad no es una historia, sino más bien es una investigación que ha trascendido a varias partes del mundo, pero no es tan difundida. O sea, seguramente hay personas que la conocen, pero hay muchísimas más que no la conocen. Entonces, me pareció importante porque hay mucho material para investigar y hay cosas muy misteriosas ahí. Bueno, es el momento de escuchar a María José Roballo atentamente con el misterio de esta cueva, la Cueva de los Tallos. Majo. Sí, la Cueva de los Tallos es una cueva muy grande que se encuentra en la parte sur del Ecuador, en lo que sería la frontera ya con el Perú. Se llama Cueva de los Tallos porque adentro de la cueva viven unos pájaros nocturnos que se llaman tallos y que emiten un sonido muy fuerte y solamente salen en la noche a cazar. Esto queda en una parte del oriente ecuatoriano de la selva, para explicarles mejor, de una provincia que se llama Morona Santiago. Y ahí hay un pueblo shuar. Nosotros aquí en Ecuador todavía tenemos pueblos de indígenas, tenemos pueblos contactados, pero que todavía mantienen algunas de sus costumbres, y tenemos incluso todavía 2 pueblos no contactados, es decir, de gente que vive como hace muchísimos años sin tener contacto con la gente civilizada, llamémosle de alguna manera. Bueno, este caso de los shuar, ellos sí son contactados, pero no son gente muy abierta normalmente. Y hace algunos años, exactamente por los 1950, llegó un investigador de nombre Juan Moritz. Este señor era nacionalizado argentino, pero era de Hungría. Y él, como conocía el lenguaje de los shuaras, empezó a hablar con ellos, a relacionarse con ellos, y ahí es cuando ellos le cuentan que al final de una selva está una cueva grande, una cueva muy grande y misteriosa a la que ellos solamente tenían acceso, y le permiten a él ir a esta cueva. Y en esta cueva él ingresa. Para que ustedes se ubiquen, les comento que es una cueva que tiene una entrada hacia abajo, es decir, si uno se para como sobre una roca se ve el fondo, y para poder ingresar tiene que bajar en una cuerda 70 metros hacia abajo. Él bajó, y cuando él salió de ahí, lo primero que hizo es irse a la ciudad de Guayaquil, y lo que hizo fue una declaración juramentada en una notaría, donde él cuenta que en esa cueva encontró una especie de láminas de oro, parecían de oro, bañadas en oro, donde estaban escritos con un lenguaje muy antiguo, lo que él llamó como la historia de la civilización. Él decía que dentro de esta cueva había muchas galerías, y que en esas galerías había como una biblioteca metálica, donde encontraba historias en un lenguaje que contaban de dónde realmente venimos y que tenemos conexiones con seres de otros planetas o extraterrestres. Esto está asentado en una notaría, el papel existe, y ahí está la declaración juramentada de este señor Juan Moritz. Este señor ya falleció, pero hay varias personas aquí en el Ecuador vivas, como el abogado que le ayudó a hacer la declaración y otras personas que fueron a las expediciones con él, que confirman varios datos curiosos. Y uno de los datos curiosos es que dentro de la cueva, que es muy grande, hay unas construcciones planas como un techo, cortados a la perfección. Si ustedes se ubican, se puede comparar con la perfección del corte de las rocas de las pirámides, y unidos a manera de un techo, que muchos científicos dicen que eso no pudo haber sido hecho por un desgaste natural, sino por seres intraterrestres que viven dentro de las cuevas. Y en eso consiste el misterio de la Cueva de los Tallos. Dicen que hasta el día de hoy existen ahí 4 tipos de seres, que algunas personas o científicos los han contactado, otros dicen que no existen, pero la realidad es que la cueva solo ha sido explorada 5 kilómetros hasta el fondo.
pero tiene muchísimo más. Y es un lugar donde entra el aire, hay agua y hay vida. Es decir, hay animales pequeños y medianos que podrían hacer creer que ahí sí podría vivir una civilización. Hay gente que dice incluso que cuando la Antártida se hundió, muchos de los habitantes de ahí que lograron huir por las aguas, llegaron hasta Ecuador y lograron vivir ahí adentro. Y lo que los shuaras cuentan hasta el día de hoy es que cuando ellos ingresan, todavía ven en las rocas unas huellas de unos pies muy muy grandes, porque hay un investigador aquí ecuatoriano que dice que ahí existen, que los shuaras que se comunican, o sea, ya cuando tienen más confianza, les dicen que hay 4 tipos de personas, unos que se llaman yinkis, que son de 90 centímetros, son pequeños, los ñunkis, los ivians y los igutans. No les doy el deletreo porque realmente no sé cómo se escribe, pero él dice que hay unos de 90 centímetros, otros de 1,80 y gigantes de 2 a 2,20 metros. Y en las últimas investigaciones que se ha hecho, lo que los shuaras comentan es que sí hay huellas de los más grandes, de los que son muy muy altos y que ellos sí tienen un contacto. Y uno de ellos, de estos investigadores, cuentan también que ellos viven ahí, que tienen conexiones con extraterrestres y que a partir de estos años que vivimos ahora hay muchas cosas en la Tierra que se van a revelar. Entonces, es un tema muy muy amplio para contarles, pero sí quería dejarles con la curiosidad de que sepan que existe esta cueva, existen pruebas. Las láminas de metal que sacó este señor Moritz fueron entregadas a un padre en la ciudad de Cuenca y lamentablemente fueron robadas, pero existen fotos donde se ven, y cuando los han estudiado dicen que hay cierta similitud con la escritura sumeria de hace miles de años, que fue la primera civilización de la que conocemos la escritura. Entonces se cree que en esta cueva vivían personas o seres desde hace más de 2500 años antes de Cristo. Entonces esta cueva encierra mucho misterio y últimamente volvieron a intentar entrar. No es un lugar que yo pueda ir y decir, quiero entrar a la cueva. No, aquí hay que pedir permiso al gobierno, ir con los militares. Es un lugar bastante difícil de acceder, pero la última vez entraron con un equipo de militares y mandaron a 2 de ellos shuaras hasta el fondo, y hay una grabación donde se escucha un sonido muy muy raro, y ellos regresaron a los 10 minutos y dijeron que no iban a pasar más allá porque su creencia dice que cuando tú vas a un lugar que es sagrado o que hay oculto, que hay alguna maldición, algunos otros seres, hay advertencias que les piden no pasar más allá, y como ellos creen y respetan mucho en eso, no pasaron más allá y obviamente no contaron qué es lo que vieron, pero obviamente esa civilización, nuestro grupo de indígenas shuar saben muchísimo, pero como les cuento, es muy difícil que le cuenten a una persona normal que va por curiosidad, pero ellos guardan un montón de misterios. Y les traía esta historia para los que les gusta la investigación de lo extraterrestre y lo intraterrestre, que es lo que vive dentro de esas cuevas. Hay un montón de información que pueden averiguar porque es muy interesante. Muy buena historia, y obviamente con el aporte de las fotos que la gente puede buscar. Cueva de los Tallos, googleen, compartan el contenido con el hashtag numeral NochePopMiedo, numeral NochePopMiedo. Y como siempre, la posibilidad que vos tenés de escribirle directamente a Majo en Twitter, @JosefaRoballo, @JosefaRoballo, ahí le escribís, ahí le comentás, ahí le agradeces con el hashtag numeral NochePopMiedo. Muy buena como siempre, Majo, nos escuchamos el próximo programa. Muchas gracias, nos escuchamos, y yo ahora voy a subir unas poquitas fotos, pero no subo más porque es muy muy fácil buscarlo. Ponen en cualquier buscador en YouTube Cueva de los Tallos con Y, van a encontrar toda la información que yo les digo, las fotos y muchas cosas más. Nos escuchamos el miércoles. Majo. Muchas gracias. Beso grande para vos también. Ella está en Ecuador, en Quito puntualmente.